Ahora los invito a entrar en esa realidad a través de la mirada de un político de oposición, un académico, un pensador, Manuel Cuesta Morúa. Aquí en el exilio, por razones que no hace falta explicar, escuchamos la palabra socialista y nos erizamos. Pero nuestro invitado, que vive en Cuba y que es un opositor legítimo, se declara socialista o socialdemócrata, vamos a ser exactos, porque siempre que pensamos en el anticastrismo, se me traba la palabra, pensemos que lo hacemos desde la derecha. Así que vamos a tratar de entender cómo se hace anticastrismo desde la izquierda. Adelante. Muy bien, Manuel Cuesta Morúa, bienvenido a nuestro programa El Espejo, bienvenido a Miami. ¿Es la primera vez que sales de Cuba? No, gracias por la invitación. Y no es la primera vez. Ya hace 13 años, más o menos por esta fecha, estuve aquí en los Estados Unidos, aquí justamente en Miami, en Washington, intercambiando, conociendo. Ahora está saliendo casi todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees que esto continúe o que el gobierno llegará a un momento en que evalúe daños y prejuicios y llegue a otra conclusión? No, yo creo que no tiene vuelta atrás. El castrismo es octogenario. Andan tratando de preparar su legado de alguna manera. Y la mejor forma de dejarle cierto orden a los que le pueden suceder según su propio esquema es empezar ese proceso de normalización de Cuba. Cuba se normaliza y parte de la normalización es justamente esta posibilidad de que los cubanos comiencen a salir y a entrar a su país sin pedir permiso. ¿Tú crees que se normaliza? ¿Hasta dónde se normaliza? Bueno, se normaliza hasta donde el castrismo sabe y por lo menos intuye que no le está amenazando inmediatamente su poder y su control. De manera que es una normalización controlada, pero en todo caso... ¿Van a tener éxito en esa normalización controlada? ¿Se va a convertir Cuba en un lugar donde hay ciertas libertades, pero no hay libertad? Mira, esto es un proceso a mediano y largo plazo. Evidentemente, éxito no van a tener. De hecho, lo que anda haciendo el gobierno cubano es tratando de recuperar el pasado, mantener una cortina de humo con un propio y un mismo discurso, en el cual le siguen vendiendo la imagen a la gente adentro y a la gente afuera de que ellos son socialistas. Pero en todo caso, eso es una cortina de humo para ir recuperando ese pasado con el que rompieron, tratando de inventar un país y un modelo de una nación que no tenían por qué inventar. Tú dices que ellos no son verdaderamente socialistas. ¿Tú te consideras un hombre de izquierdas, un socialista? Yo me considero un socialdemócrata a la izquierda de cualquier proceso político que no reconozca cosas que son fundamentales para la modernidad y para el ser humano, que no reconozca que necesitamos resolver los problemas de la sociedad, necesitamos ayudar a aquellos que son desvalidos y necesitamos hacerlo respetando las libertades. Eso me hace un socialdemócrata y con eso me siento contento. ¿Se puede hacer anticastrismo desde la izquierda? Se puede, se debe, y creo que es la mejor manera de hacer anticastrismo, por cierto. ¿Por qué? Porque la manera de decirle a la sociedad cubana que las sociedades pueden ser democráticas y al mismo tiempo respetar la necesidad y la voluntad de aquellos que son desfavorecidos en un país es hacerlo desde la izquierda, y esa es la mejor manera, a mi modo de ver, de hacer anticastrismo. Está claro que también se puede hacer desde la derecha. Yo soy de los que cree que la socialdemocracia no es el futuro, pero está en el futuro. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro es un país abierto, un lugar para todos, en el cual se sea conservador, se sea ecologista, se sea de izquierda, se sea gay, se sea negro, se sea blanco, todos podamos mirarnos de frente y decir, mire, vivimos en un país que todos debemos construir. Y yo creo que ese es un país plural, un país multicultural y un país abierto a todos los cubanos. La mesa de reflexión de la oposición moderada, que recuerdo que fue
el primer grupo que hiciste, si no recuerdo mal, uno de los primeros, ¿no? Bueno, digamos que la mesa de reflexión fue el primer proyecto de concertación en el que nosotros como socialdemócratas participamos, porque siempre hemos tenido la idea y el concepto de que Cuba debe construirse desde el consenso de todas las fuerzas políticas que tengan alguna presencia desde la sociedad. En algún momento dijiste que el camino hacia la democracia pasa por la moderación. ¿Qué cosa es un opositor moderado? A veces no lo entiendo. Una persona serena, una persona que piensa más en un proyecto estratégico que en sus propias pulsiones humanas y en sus propios humores. Una persona que trata siempre de dialogar, que trata de comportarse de manera decente y con el mayor o menor sentido del humor posible, para darse cuenta de que al final el adversario también puede tener la razón. Y yo creo que eso es, digamos, la fotocomposición de una persona moderada. ¿El adversario en este caso tiene la razón? En el adversario no tiene la razón. El adversario tiene sus razones, que son dos cosas distintas. Y eso es lo que debemos atender, a las razones que puede tener el adversario a la hora de presentarse y de participar en el debate político. Y eso se trata de construir en Cuba. Algunos creen que un opositor moderado se refiere a un opositor que quiere que el castrismo no se caiga del todo, sino un poquito. No, eso no, para nada, eso es un error. Un opositor moderado o una opositora moderada es la persona que cree que los cambios fundamentales se pueden lograr con decencia, respeto y tolerancia y diálogo, nada más. Pero un moderado es alguien que va a la raíz, justamente. Se asume, y yo no sé por qué, que las revoluciones van a la raíz. Las revoluciones no van a la raíz. ¿A dónde van? Las revoluciones van a revolver las circunstancias difíciles en las que viven los seres humanos desde el pasado para tratar de alcanzar el poder por hombres que son siempre violentos. Las revoluciones es un fenómeno cultural, es un fenómeno de esa falta de control que tiene siempre la razón. Y yo creo que ¿No debe haber una revolución contra la revolución? No debe haber una revolución contra revolución. De hecho, la propia revolución está haciendo su contrarrevolución porque se está desmontando. De hecho, lo que debe haber es un proceso. ¿Tú no crees que se está desmontando para quedarse montada? No, se está desmontando y esa es la pretensión, justamente. La pretensión, no lo logran. Pero no lo va a lograr, definitivamente. Hay nuevas generaciones, estamos en un mundo globalizado. De hecho, lo que está haciendo el gobierno cubano es construir una colonia de dependencia, porque está abriendo el país a intereses extranjeros, que son los que están dominando y controlando detrás de bambalinas el futuro económico de la isla. Volvamos no están haciendo nada interesante. Al término moderado. ¿Cómo ser moderado con un régimen que no es moderado? Cuando el régimen quiere reprimir y quiere contestar, contesta sin moderación de ninguna clase. Es verdad, justamente, pero la moderación no se sitúa en el punto en el que le acepta al que oprime y al que reprime todo lo que hace y reprime. La moderación se coloca en el punto en el que no hace justamente lo que hace su represor para defenderse de ella. ¿Y esa no es la oposición que le conviene al gobierno? Una oposición que tengo ahí controlada, que no se pasa de unos límites y que puedo manejar, seguir viviendo con ella. No, porque la oposición moderada lo que debe hacer es conectar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles a su opción. Una vez que se cree... ¿Cómo lo hace sin acceso a los medios de difusión? Bueno, hay que acordarse que en el siglo XIX se hicieron cambios y no había medios de comunicación. Pero no fueron moderados. Pero hay que patear. patear. Antigua, ¿no? Lo que quiero decir es que los ciudadanos y los activistas y los políticos deben tocar todas las puertas. Hay que caminar la isla. ¿Tú no crees que ahora hay un nivel de represión tan científico, para decirlo en sus términos, de parte de la dictadura que no había en el siglo XIX? ¿Cómo pedirle a Maceo que fuese moderado? No había que pedirle a Maceo que fuese moderado. Estoy diciendo que para llegar a la gente no hace falta tener siempre todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación facilitan, pero también el samizdat. También un montón de gente y una red profunda de gente tocando las puertas y proponiendo y diciéndole a la gente, aquí tenemos la herramienta. Y eso es lo que hay que construir. Lo que pasa es que no debe ser y no debe pensarse que se hace de la noche a la mañana. Hay que tener una visión estratégica de lo que se quiere y hay que tener fuerza, energía y tratar de conectar a la mayor cantidad de gente. Y se logra. ¿Necesitas también solidaridad internacional? Me imagino. Obviamente. A los socialdemócratas del mundo, ¿son solidarios con ustedes o suelen ser complacientes con la dictadura? Hay una
división en la socialdemocracia en términos cubanos. Para ciertas socialdemocracias, a la revolución cubana lo que hay es que pasarle la mano y convertirla. Por ejemplo, a la socialdemocracia. No que tus palabras me lo hayan recordado, pero Elizardo Sánchez Santa Cruz se autodeclara socialdemócrata. ¿Qué tal son las relaciones con él? ¿Qué piensas de...? Mira, pienso que Elizardo Sánchez Santa Cruz es uno de los activistas más importantes que ha tenido la isla, un hombre de la vieja escuela, con el que algunos de nosotros nos iniciamos en los principios de los años 90, con quien no mantenemos una comunicación estrictamente política, porque él ahora mismo se encarga, según sus propias declaraciones, de labor de derechos humanos, pero que está justamente en la tradición de lucha por la democracia en Cuba, y yo creo que es una persona que hay que respetar. ¿Han tratado de entrar ustedes en la Internacional Socialista, por ejemplo? Hemos tratado de entrar a la Internacional Socialista. La Internacional Socialista está... no toda la Internacional Socialista nos ignora, pero hay parte que sí nos ignora. De hecho, la Internacional Socialista tiende a ser muy burocrática, ¿no? Y exige unos escalones, una escalera muy alta para subir, que coloca a las organizaciones en un estatus primero de invitados, después de observadores, después que te hace miembro pleno, siempre a propuesta de algunos partidos que son los que, digamos, cortan el bacalao dentro de la Internacional Socialista. Aquí hubo un grupo, Enrique Baloira, que fue un profesor ya fallecido universitario, socialdemócrata, que junto con Carlos Alberto Montaner crearon la Plataforma Democrática Cubana, que tenía todo el espectro, desde liberales hasta socialdemócratas. ¿Ustedes estuvieron enterados de este esfuerzo? ¿Se pudieron unir a él? ¿Lo intentaron? ¿No les interesó? Estuvimos enterados del esfuerzo, pero en aquella época no había mucha comunicación entre los grupos... Año 92. 92, entre los grupos políticos en el exilio y los grupos que se formaban justamente dentro de Cuba. Estamos hablando del año 92 justamente, y es el año en que nacen muchas agrupaciones políticas, de modo que no había la comunicación que existe ahora y que podría ¿El Internet los posibilitar. ayuda, por ejemplo? El Internet, ahora viajan muchas más personas hacia Cuba, salen muchas personas de Cuba. Yo creo que eso facilita la comunicación entre los actores del cambio en Cuba. Todo el mundo te ha preguntado si hay racismo dentro de Cuba. Yo te quiero preguntar, ¿hay racismo dentro de la oposición? Mira, yo creo que el racismo es un fenómeno histórico, es un fenómeno cultural que atraviesa a todos los sectores políticos. El racismo afecta a demócratas y afecta a antidemócratas, porque es un fenómeno que viene desde la historia de la nación. Ha faltado el debate sobre el tema racial en Cuba, y justamente ese debate o esa ausencia de debate... ¿Quién va a ocupar ese debate? ¿Quién va a llenar ese espacio? Mira, ese espacio lo está llenando el Comité Ciudadano de Integración Racial. Aquí conmigo andan un par de sus líderes, Leonardo Calvo y Juan Antonio Madrazo. Ese espacio lo están llenando otras instituciones en Cuba que hacen su esfuerzo también por avanzar el debate racial. Ese espacio lo están llenando también alguna gente acá en el exilio, que hacen su esfuerzo también, como la revista Islas, que es la única revista de pensamiento identitario que existe en Cuba. ¿Qué es pensamiento identitario? Pensamiento ¿De la identitario, identidad racial? De la identidad racial, pero digo pensamiento identitario porque no hay una revista que se ocupe de los temas de género propiamente. No hay una revista que se ocupe de los temas de la comunidad LGBT. Femenino. El feminismo. La única revista identitaria justamente que existe es la revista Isla. Y yo creo que hace un esfuerzo tremendo por mostrarle a la comunidad cubana, esté donde esté, y mostrarle al mundo de que hay un pensamiento sólido en términos del debate racial dentro de Cuba. Yo creo que todos deberían leerla, ¿no? Arco progresista. Yo estoy peleando hoy por los términos, ¿no? ¿No te crees que la palabra progresista ya ha sido también tan manoseada por el régimen que a lo mejor en ese futuro que todos queremos y nos imaginamos pierda la fuerza que tú intentas darle? Bueno, debo decirte que el régimen rara vez utiliza la palabra progresista. Será ahora, ¿no? Pero la usó. Bueno, la usó en algún momento, pero rara vez utilizó la palabra progresista porque el término y el concepto progresista siempre estuvo asociado a esa izquierda y a ese grupo heterodoxo
que no seguía los lineamientos del marxismo-leninismo. Y entonces el régimen le temía eso. Yo debo también decirte que como Lenin le temió también. Como Lenin le temió, y eso me lleva al punto siguiente. El peor enemigo del comunismo siempre fue la socialdemocracia. Eso se ignora. Pero las grandes peleas históricas dentro de la Internacional Socialista siempre fueron entre los comunistas, la llamada Tercera Internacional, y la socialdemocracia, que de poco a poco fue dejando atrás el marxismo-leninismo, que fue un dato importante en la historia de las ideas, pero que solo fue un dato y no fue lo fundamental. Bueno, vamos a seguir aquí discutiendo. Esta es una discusión interesantísima, ¿no? Porque a veces aquí, desde el exilio, desde esta mirada un tanto lejana, aunque parece que estamos cerca de Cuba, nos olvidamos de que hay un espectro ideológico y que debe y es sano que haya pues ese arco progresista o no progresista, como quiera llamarle. Vamos a seguir conversando contigo. Tengo algunas preguntas puntuales sobre algunas dudas que me asaltan, ¿no? Pero cuando regresemos, quiero preguntarle a Morúa qué piensa de que la Asamblea Castrista empiece a sesionar en el Capitolio, sede del antiguo Congreso de la denostada República. Estamos viendo ahora mismo ahí la estatua de la República en el Capitolio. Regresamos con eso y con mucho más, por favor. Quédese que se pone interesante. Muy bien, tras 54 años vetado, el Capitolio de La Habana volverá a ser sede del Parlamento cubano. Ahora la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, el obediente Parlamento castrista, comenzará a sesionar justo donde una vez se reunía aquel Congreso de la República de Cuba tan denostado por la historia oficial. Aquel Capitolio que fue un hervidero de discusión ahora será la sede de la unanimidad. Ahí estamos viendo algunas imágenes por dentro. A mí me da la impresión de que a veces uno dice, bueno, si se cae el comunismo, no se pueden tomar medidas como esta porque la gente dirá que se está volviendo al pasado. Y resulta que el propio régimen está volviendo al pasado, ¿o son solo impresiones? No son impresiones. Este es el paso más simbólico de regreso al pasado. Muy simbólico porque siempre la literatura histórica se encargó de denostar el Capitolio como el lugar de la corrupción. Y yo creo que el gobierno cubano simplemente está diciendo, bueno, si empezamos recuperando lo que realmente criticamos y lo que realmente arrinconamos del pasado, pues demos el paso siguiente, que es asentar el poder político en la antigua sede del debate legislativo. Sí, yo creo que eso es importante. Porque la idea de que era la sede de la corrupción es una idea de la propaganda que siempre está sesgada. Era también la sede del debate político, como tú dices, la sede de la legislación. Hoy se legisla por decreto. La Asamblea Nacional del Poder Popular no emite prácticamente ley importante de ninguna categoría, no hay una voz disidente, no hay nada. Pero yo, que soy muy mal pensado, me pongo a dudar sobre si hay alguna segunda intención en esto. Mire, la intención es normalizar. El gobierno cubano está mandándole mensajes a sus amigos en la comunidad internacional de que puede hacer las cosas. ¿Pero qué debemos esperar? ¿Que sea el régimen el que normalice? ¿Que tenemos que sentarnos a esperar que ellos hagan la transición si les da la gana? Para nada. Yo creo que hay que trabajar desde la ciudadanía, porque el régimen está haciendo un juego de máscaras para tratar de mantener el poder en las élites. Simple y llanamente. Yo creo que hay que trabajar desde la ciudadanía. De forma dinástica, además. Por supuesto que de forma dinástica, rompiendo precisamente la posibilidad de la política en Cuba. ¿Qué hay que hacer para romper eso? Ir a donde están los ciudadanos. Conectarse con la ciudadanía. Yo creo que es la única manera de romper eso. De hecho, decirle a la ciudadanía, mire, el gobierno se está moviendo en una dirección, en su propio beneficio, pero nosotros estamos legitimados. Y los únicos que pueden y deben hacer los cambios profundos que este país necesita somos nosotros como ciudadanos. Aquí tenemos herramientas para participar. Asumámoslas. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar. Pero no es un mensaje revolucionario. Muchos piensan que el cambio tiene que ser ya y ahora.
en vez de trabajar justamente debe por el ser cambio. poco a poco? Yo creo que debe Oye, pero ser... ¿cuánta paciencia? Creo Medio que siglo. debe ¿Nos ser... piden otro medio siglo? No pido otro medio siglo. Estoy diciendo que debe ser en la dirección de la ciudadanía y que el trabajo con la ciudadanía no es un trabajo en el cual uno tenga un resultado inmediato. Pero creo que es ahí justamente donde se va a dar el cambio. ¿Sabe dónde no profundo. tenemos tiempo? En el programa. Se nos acabó. Muchísimas gracias. Bueno, no se nos acabó el programa, pero se nos acabó el segmento. Te invito a que te quedes con nosotros. Regresamos enseguida.